El metro que estará en Grand Theft Auto 6 para llevarte a cualquier punto de la ciudad que desees, policías vestidos exactamente igual a los de la vida real, algunas de las armas que ya sabemos que podemos utilizar dentro del juego, junto con la rueda de armas tan famosa y conocida, y muchos otros detalles que muy posiblemente veremos en el siguiente Grand Theft Auto. Cada una de estas cosas se vieron durante el hackeo a Rockstar Games del próximo GTA, así que quédate hasta el final y veremos qué otras cosas más podemos esperar de este videojuego. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Rueda de armas. La rueda de armas es un elemento básico de la serie. También es una de las últimas características destacadas que aparentemente regresará a Grand Theft Auto 6. Podemos decir con seguridad que GTA fue una de las primeras franquicias en incorporar el diseño de la rueda de armas en los videojuegos, y pues en las filtraciones también se mostró a la rueda de armas con elementos bastante actualizados. Sin embargo, con GTA 6 al principio del desarrollo, recuerda que este elemento podría cambiar drásticamente antes de la salida del juego, pero eso obviamente no impide que podamos hablar de qué fue lo que vimos en estas filtraciones en cuanto a la rueda de armas y ante qué tipo de artefactos podremos utilizar. Así que, ¿qué es lo que veremos exactamente? Pues en los videos se deja ver la clásica rueda de armas de la saga, tan clásica como el polémico sistema de apuntado, lo cual ya para algunos es bastante envejecido y anticuado. Y si hablamos de las armas, pues estas que te diré a continuación son todas las que se pudo ver en los leaks o en las filtraciones de GTA 6. El arma de arpones, un bate de béisbol, un cóctel molotov, un cuchillo, una escopeta de bombeo, una granada aturdidora, granada de humo, micro SMG, palo de golf, pistola, rifle de asalto, rifle de caza, rifle francotirador y el taco de billar. Pero aún así quedan muchos otros por confirmarse que todavía no hemos visto, como el lanzacohetes, los puños americanos, etc. Pero esta primera lista ya deja entrever el grado de locura y salvajismo de Grand Theft Auto 6, con el lanzarpones y los clásicos bates y palos de béisbol, golf, billar, etc. Cambio de personaje. Antes de comentarte este apartado muy interesante que es sobre el cambio de personaje, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de ninguna noticia interesante sobre Rockstar Games y el siguiente Grand Theft Auto. Pues bien, tal como pasó con Grand Theft Auto 5, podremos decir con muchísima seguridad que nuevamente tendremos esta opción de intercambiar el personaje cuando queramos. Esto es importante conocer porque, como todos pudimos ver en las filtraciones, ya se confirmaron cuáles son los protagonistas jugables de este próximo GTA, un hombre y una mujer. Él se llamaría Jason y la chica se llamaría Lucía, aunque recordemos que estos detalles de los nombres tal cual podrían llegar a cambiar cuando el juego finalmente salga. Pero bueno, lo importante, como te decía, es que esta opción de cambiar de personaje estará otra vez de vuelta. Simplemente si tenemos presionada hacia abajo la cruz del mando, seremos capaces también de hacer esta transición tan clásica de Jason a Lucía o viceversa. Es importante mencionar que esto también podría ser de mucha utilidad durante las misiones del juego, ya que Jason jugaría el papel más atrevido durante los atracos, mientras que Lucía sería muy fundamental para poder realizar el papel de la que lleva el plan y la estrategia a cabo para conseguir sus objetivos. Restaurantes. Otro de los aspectos que llamaron también la atención del siguiente Grand Theft Auto es la posibilidad de regresar a espacios que normalmente estaban cerrados. En este caso, los restaurantes. En GTA V muchas de las tiendas o locales son espacios cerrados a los cuales es imposible acceder, y creo que esto se debía también a las limitaciones de aquel entonces. Pero en Grand Theft Auto 6, al ser un juego muchísimo pero más ambicioso, todo parece indicar que los lugares como restaurantes estarán muy presentes. Y esto te lo digo porque en las filtraciones también había un momento exacto que creo que fue el mejor momento de las filtraciones, donde se observaba a estos dos protagonistas ingresar a un restaurante y empiezan a robar y atracar a todos los que se encontraban dentro del lugar. Lo que me gustó bastante es que realmente ese restaurante tenía detalles muy bien imitados a los de la vida real, como las máquinas de jugos, máquinas de dulces, los espacios donde se lavan los platos y tiran los desechos de la comida, etc. Y sobre todo hay que considerar que solamente era una pre-alfa del juego. Sinceramente no me imagino qué tan bien detallado estará todo eso ahora mismo con este tipo de lugares cerrados y todo lo que hace referencia a los interiores. Policías. Hay más detalles que son sinceramente espectaculares y que me hacen pensar a que Rockstar Games sinceramente nunca se le escapa absolutamente nada. Estaríamos hablando de los policías que se encuentran en Miami Vice City. En las filtraciones se pudo ver cómo muchos de ellos iban vestidos exactamente con la vestimenta que usan las autoridades de Miami en la vida real. Aquí te estaré dejando una fotografía del uniforme, ya que obviamente
obviamente no te puedo mostrar las imágenes tal cual, pero lo que es también realmente muy curioso es que muchas de estas autoridades o policías también las podremos ver a ellos ir en bicicletas, porque en la vida real es así. Muchos policías van en coche, pero hay otros que también recorren la ciudad en bicicleta. También algo curioso que hay que mencionar en este apartado es que la policía será mucho más inteligente que en Grand Theft Auto 5. Sus movimientos serán mucho más realistas cuando tú les intentes hacer daño, por lo cual llevarán a cabo estrategias de movimiento para evitar que tú los puedas lastimar. Vuelve el metro. Miles de ciudades en todo el mundo tienen el metro como uno de sus principales medios de transporte público. Podemos decir que en las anteriores entregas de la saga Grand Theft Auto, este no era realmente un sistema de transporte que hubiese sido explotado al máximo, pero todo parece indicar que en el siguiente Grand Theft Auto, en GTA 6, el metro vuelve y será un gran atractivo del juego. Esto lo digo porque en las filtraciones se pudo ver bastante bien destacado con todas las estampas de la ciudad que decían Vice City. Bastante espacioso para poder recoger a una gran cantidad de NPCs y hacerte sentir la experiencia bastante real posible, así que será muy emocionante trasladarte a cualquier lado de la ciudad mediante metro y poder apreciar las vistas de la ciudad, sobre todo porque recordemos que Miami Vice City es un gran atractivo turístico por sus playas, atardeceres y por supuesto por todos sus lugares tan bonitos que pueden ser aprovechados al máximo. Así que como verás, estamos bastante entusiasmados por hablar sobre el siguiente Grand Theft Auto y sobre todo porque lo que te he dicho el día de hoy son cosas muy probables que se vean en el juego final. La única diferencia es que lo que vimos era una pre-alfa del juego y todo esto podría cambiar drásticamente o podrían llevarlo a un siguiente nivel cuando el juego finalmente salga. Realmente existen muchísimas posibilidades de ver cómo Rockstar juega con todo esto y ver de qué manera inteligente lo desarrollan para que sea el juego más atractivo de la historia o al menos el GTA más ambicioso que haya salido hasta el momento. Aún así, recuerda que en este videojuego todavía deben haber cientos o miles de cosas que no hayamos visto. Será impactante ver con nuestros ojos todo lo que Rockstar tiene preparado para nosotros cuando finalmente el juego salga a la luz. Así que espero que te suscribas para que te intereses por todo este contenido que está por venir y para más videos como este de tipo curiosidades para que puedas entretenerte de la mejor manera posible con todo lo referente al siguiente Grand Theft Auto. Deja un like por favor a este video para que se pueda seguir recomendando mucho más, suscríbete para que no te pierdas de ningún nuevo contenido. De mi parte eso ha sido todo, mira el siguiente video que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla que es sobre GTA y nos estaremos viendo hasta un próximo video.